Los lagos más singulares del mundo. Algunos de estos lagos son tan remotos que solo los podemos ver a través de imágenes o video que podemos encontrar en internet, y otras sí que son más accesibles para que los podamos visitar. Estos son algunos de los lagos más inusuales de todo el mundo. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presiona el icono de campana, para no perderte ningún video. Aquí vamos con los lagos más inusuales. En el número 10 se encuentra el Mar Muerto situado entre Israel y Jordania. El Mar Muerto se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar, lo que lo convierte en el lago salado más bajo del mundo. Sus duras condiciones son lo que impiden que exista ningún tipo de vida en él, de ahí su nombre. En el número 9 se encuentra el lago Nyos en Camerún. Este es un lago de origen volcánico. Bajo sus aguas y su superficie se encuentra un antiguo volcán inactivo. En el año 1986 el lago produjo una nube de dióxido de carbono que asfixió a 1.746 lugareños, y 3.500 animales en las proximidades del lago. En el número 8 se encuentra el lago Natron en Tanzania. Este lago está lleno de agua salada que se encuentra a temperaturas de hasta 60 grados debido a su cercanía con un volcán. Su agua cuenta con numerosos compuestos químicos, como las cianobacterias, responsables del color rojo. Además, presenta alto contenido en sal y carbonato de sodio, que surge de los géiseres y decora la superficie del agua formando espirales blancas. En el número 7 se encuentra el lago de Como en Italia. Ubicado exactamente en la región de Lombardía, el lago de Como es el tercer lago más grande de Italia por detrás del lago de Garda y el lago Maggiore. Se trata de un lago tranquilo y agradable rodeado de preciosos pueblecitos y villas de las cuales algunos han sido construidos durante el Imperio Romano. El lago de Como tiene más de 400 metros de profundidad. En el número 6 se encuentra el lago Manchado británico ubicado al noroeste de Osoyoos, en el valle de Okanagan de Columbia Británica. Durante las estaciones de invierno y primavera, el lago parece como cualquier otro. Pero en verano, a medida que la mayor parte del agua comienza a evaporarse, se da lugar a un paisaje fascinante. Cientos de grandes manchas amarillas, verdes y azules aparecen en el agua, razón por la que el lago es conocido como el lago Manchado, considerado uno de los lugares más mágicos de Canadá. En el número 5 se encuentra las medusas Lago Palá ubicado en una isla remota en el Pacífico, y 1522 kilómetros al este del lago de las Medusas de Filipinas es el hogar de millones de medusas que migran por las aguas, lo que lo hace tan atractivo para turistas. Las medusas del lago cuentan, como todas las medusas, con células urticantes, pero estas son tan pequeñas que no llegan a atravesar la piel humana, por lo que es seguro nadar en medio de miles de medusas. En el número 4 se encuentra el lago del cráter de Oregón, es el lago más profundo de los Estados Unidos. Formado después del colapso de un volcán, después de una erupción gigantesca sobre hace más de 7.000 años. Su agua es increíblemente pura, clara y azul brillante. Dentro del cráter hay dos islas separadas, una de las cuales tiene un árbol que se cree que tiene alrededor de 100 años. En el número 3 se encuentra el lago Hillier Occidental en Australia. El agua del lago Hillier tiene color rosado. Los científicos especulan que el color proviene de un pigmento creado por bacterias que viven en la costra de la sal. Una de las cosas más increíbles de este lago es que, puedes embotellar el agua y retendrá su vibrante color rosa. En el número 2 se encuentra el lago Hirviente en República Dominicana. Este lago mide 60 metros de ancho por 60 metros de largo, y posee una profundidad promedio de 59 metros, aunque en algunas épocas ha disminuido y aumentado sus niveles de agua. La temperatura del agua en el lago alcanza los 92 grados Celsius, suficiente para cocinar alimentos. Esta concentración de calor genera una capa de vapor permanente sobre el cráter. Otra llamativa característica del lago Hirviente es el color de sus aguas. El tono gris azulado es causado por los minerales y elementos volcánicos que este posee. Y finalmente en el número 1 se encuentra el lago Baikal en Rusia. Es considerado el lago más antiguo del mundo, dado que se calcula que tiene 25 millones de años. En invierno, su superficie se convierte en una enorme llanura blanca moteada por espectaculares montículos de hielo que presentan una transparencia muy particular y extraordinaria. En los meses más cálidos, se puede ver con claridad hasta 40 metros de profundidad. El volumen de este lago es equivalente al del mar Báltico. Esto hace que el Baikal sea el lago con más volumen del mundo.
Tiene más de 650 kilómetros de largo, y en algunos tramos posee profundidades que alcanzan los 1.600 metros. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos lagos te gustaría visitar? Si te gustó este video no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al día de más videos en el futuro. Gracias.